Marcos, tras la sombra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se le puede llamar Congreso Nacional Indígena a un congreso donde la mayoría eran zapatistas, donde había miles de extranjeros y solo un puñado de indígenas de otras partes de la República Mexicana? ¿Podemos llamar un Congreso Nacional Indígena avasallado por zapatistas y por extranjeros que se sienten indígenas zapatistas? Canal 43, en el documental Marcos tras la sombra de Andrés Manuel López Obrador, con testimonio de fotografías y videos de lo que pasó en el Caracol Zapatista de Ventic, Chiapas, el 1 de enero de 2017. El documental de Canal 43, Marcos tras la sombra de Andrés Manuel López Obrador, que pone al descubierto los nexos del levantamiento zapatista de 1993-1994 con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Que los dioses ni comen, ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche,
enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Yo pertenecía a una asociación civil que se llamaba Asociación Pro Derechos Sociales AC, que éramos el brazo cultural de diferentes grupos de izquierda marxista en México. En este caso nosotros trabajábamos muy cerca del compañero Barco, dirigente del sindicato de Ruta 100, de Sutaú 100. El 27 de noviembre de 1987, cuando los compañeros del norte de la República que pertenecían a la PROCU vinieron a la Casa del Lago en el bosque de Chapultepec a conmemorar el Día Nacional del Héroe Guerrillero por la muerte a manos del ejército del compañero Héctor Eladio Hernández Castillo en 1978. El compañero de APRODES, Benito, que de hecho era el abogado de APRODES, me presentó a un camarada que hacía trabajo social en la Selva Lacandona, el compañero Germán. Después supe que era nombrado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como el comandante Germán. Este compañero, que tenía aproximadamente en 1987 unos 60 años, ¿sí?, me dijo que la labor social que hacían era una labor eminentemente indigenista, pero de corte marxista. Luego entonces ahí empezó a surgir el interés que tenía yo pues por la lucha social indigenista vinculada con el marxismo en México. En el México neoliberal, que ya empezaba a ser un estado fallido durante el sexenio del ilegítimo Carlos Salinas de Gortari, dieron inicio a las simulaciones de un aparente progreso, que iban encaminadas únicamente a vender el país. El hambre y la miseria se acrecentó en las comunidades indígenas y en los pueblos originarios de todo México. El descontento social por las infamias cometidas en contra de los verdaderos dueños de la tierra en este país, los indígenas, se fueron agudizando. El 31 de diciembre de 1993 y el 1 de enero de 1994, los indígenas de los Altos de Chiapas, aglutinados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aparentemente le declararon la guerra al corrupto gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari, protector a ultranza de las oligarquías financieras nacional e internacional y promotor indiscutible de México como un estado fallido. En los primeros meses de 1994, la Fuerza Aérea Mexicana pretendió masacrar y arrasar con las comunidades indígenas en los Altos de Chiapas, con brutales bombardeos permanentes que solo cesaron cuando la comunidad internacional le exigió a Carlos Salinas de Gortari un alto a la masacre. Y fue desde aquel día en que, bueno, gracias a ese interés que teníamos y a través del compañero Barco del sindicato de Ruta 100, nos vinculamos con el movimiento zapatista. Lo que nosotros hacíamos era muy sencillo. Nosotros hacíamos publicaciones, pasquines, revistas, diseñábamos pósters que difundíamos por toda la República Mexicana. El apoyo hacia los zapatistas era solamente eso, promocionar. De hecho, yo tenía entendido que el compañero Barco del sindicato de Ruta 100 proporcionaba recursos económicos a Rafael Sebastián Guillén, alias Marcos. Carlos Salinas de Gortari festejaba con bombo y platillo la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, y con ello pasaba a los anales de la historia como el peor vendepatrias de México. Intentar competir con dos de las potencias comerciales más poderosas del mundo no era otra cosa que cumplir con las directrices marcadas por las oligarquías financieras nacional e internacional. Pero, ¿cuál era el objetivo de todo esto? Destrozar las industrias básicas de México, volver al país tan solo una nación manufacturera y dependiente económica y alimentaria de las grandes potencias neoliberales. Si México vendía y exportaba su mano de obra barata a las grandes empresas transnacionales
y de estas dependía nuestra alimentación, implicaba que el traicionero gobierno mexicano tendría que destruir también el campo, las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, para que las grandes empresas transnacionales tuvieran el campo abierto para explotar al máximo a los obreros y campesinos mexicanos. Es decir, la idea era secuestrar totalmente al país, como actualmente sucede. Samuel Ruiz, lo mismo era confesor de indígenas dirigentes de las comunidades que de extranjeros avecindados en San Cristóbal de las Casas. El obispo Ruiz organizó reuniones entre indígenas chiapanecos y marcos, donde estos ventilaban un sinnúmero de agravios que como miembros de los pueblos originarios sufrían a cargo de los caciques priistas y de las autoridades del mismo partido. El obispo de San Cristóbal de las Casas también vinculó a Marcos con ricos y acaudalados extranjeros que habitaban en el municipio y que tenían una significativa simpatía por los indígenas, casi siempre en desgracia. El vínculo que actualmente existe entre Marcos con los indígenas chiapanecos y miles de extranjeros que simpatizan con las causas indígenas en los altos de Chiapas no sería una realidad sin la intervención del extinto obispo Samuel Ruiz. APRODES, Sutaur 100, el Movimiento Proletario Independiente y la PROCUP teníamos un vínculo directo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por lo mismo fuimos parte del equipo de difusión y propaganda de los zapatistas desde el mismo día del levantamiento hasta que varios de los compañeros activistas nos empezaron a agredir, a desaparecer o a asesinar. En la década de los 80 éramos jóvenes idealistas convencidos de la lucha de clases, de la equidad y la justicia. Al mismo tiempo éramos víctimas propicias de los vividores de la política, de la falsa moral y del doble discurso repetido por muchos luchadores sociales. El 27 de noviembre de 1987, durante la conmemoración del Día Nacional del Héroe Guerrillero por parte de la PROCUP en la Casa del Lago, en Chapultepec, conocimos al comandante Germán, un camarada de aproximadamente 60 años. Este camarada nos comentó algunas anécdotas del surgimiento del movimiento zapatista en 1983 y nos platicó cómo, a mediados de los 80s, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, un grupo de soldados del ejército mexicano prácticamente descubrió a cientos de indígenas zapatistas capacitándose militarmente en pleno corazón de la selva lacandona. Nos comentó que había habido un conato de enfrentamiento entre los grupos, pero que no había pasado a mayores. Nuestra ingenuidad de jóvenes revolucionarios de filiación marxista no nos permitía ver más allá de esta incongruencia y el idealismo con el que trabajábamos con el ejército zapatista nos cegó por completo. Los medios independientes en México tienen diferentes opiniones de Rafael Sebastián Guillén, pero realmente para los medios independientes, ¿quién es Marcos? Marcos, un profesor de filosofías, tamaulipeco de familia priista, de cuna priista, con vocación indigenista, pero nunca un marxista, leninista, maoísta o trotskista. Vamos, él nunca fue marxista, él era sinarquista. Encontramos en nuestras investigaciones los vínculos que tiene Rafael Sebastián Guillén con Gumersindo Magaña, que fue el candidato sinarquista del Partido Demócrata Mexicano a presidente de la República en 1988. Después entonces encontramos que Rafael Sebastián Guillén fue a la selva lacandona con su vocación indigenista, sí, a apoyar y ayudar a los indígenas, pero la convicción no era tal y no era una convicción de izquierda, era una convicción sinarquista. En días recientes, el EZLN se pronunció y dijo que llegó el momento de atacar, de pasar a la ofensiva. Anunció que participarán en las elecciones presidenciales del 2018, representados por una mujer indígena. A simple vista, no suena nada mal. Pareciera una bocanada de aire fresco ante la campaña fortalecida por los medios al servicio del sionismo de que absolutamente todos los políticos son iguales, y en su mayoría sí que lo son. Lo que omiten es que no todos son iguales
Y no son los políticos quienes han gobernado al país, sino familias como los Rothschild, quienes lo controlan todo y se valen de cualquier tipo de estrategia para imponer el modelo económico capitalista que es el verdadero asesino de la humanidad. Son ellos quienes engañan y manipulan en favor de sus intereses. En México, desde 1994, a través de los jesuitas y con el financiamiento de George Soros, el desestabilizador por excelencia de los países clave para el despojo, saqueo y esclavitud, construyeron al EZLN, movimiento fachada donde han utilizado a los indígenas chiapanecos y sus desgracias para hacer un juego político que fungiera como cortina de humo en momentos cruciales, con pretexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Lo primero fue dar un mensaje claro a Salinas de Gortari para advertirle que él no iba a ser quien tuviera la batuta del destino de México y que solo era un subordinado, con supuestas demandas para combatir la miseria de los pobres. En más de 20 años, el EZLN no ha generado ningún cambio para Chiapas y zonas aledañas. Al contrario, sus líderes son un grupo cercanísimo al PRI, movimiento que es ensalzado en los medios y hasta reconocido por criminales como Manuel Velasco, que a la par que despoja, saquea y mata. El EZLN es cómplice y sirve de comparsa para dividir a México en favor de la derecha mexicana. Desde Guadalajara, Jalisco, con la compañera Sonia Gutiérrez, platicábamos y planteábamos el documental de Canal 43 que tiene como título Marcos, tras la sombra de Andrés Manuel López Obrador, en la hipótesis donde sostenemos que el subcomandante Marcos, Rafael Sebastián Guillén, lo que pretende es evitar que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República en 2018, posiblemente para llenar el camino para que fuera Margarita Zavala o los priistas Miguel Ángel Osorio Chong o Erubiel Ávila los presidentes de la República en 2018. Más de lo mismo. Sonia, cuéntanos cómo es posible que tú, que eras fiel seguidora del subcomandante Marcos, te has ido decepcionando poco a poco desde tu activismo partidista aquí en el estado de Jalisco. ¿Cuál es tu visión, las decepciones que has sufrido de aquel levantamiento zapatista que generó falsas expectativas? Bueno, Vidal, yo siempre he abogado y he luchado porque haya unidad de todas las fuerzas progresistas. Fue así que en el 2005 muchos simpatizantes de Jalisco asistimos a la sexta declaración de la Selva Lacandona en Chiapas. Viajamos desde aquí para poder escuchar de viva voz cuáles eran los planteamientos de su comandante Marcos y de todo el zapatismo. Íbamos con la ilusión de que López Obrador, dentro de sus 50 puntos, el primer compromiso era aprobar los acuerdos de San Andrés La Raiza. Y entonces íbamos con la expectativa de que íbamos a poder intercambiar opiniones, íbamos a poder tener algún intercambio de ideas y llevábamos esa expectativa. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al llegar a la Garrucha, lo primero que vimos fue una multitud de extranjeros, de gente rubia, que no tenía nada que ver con la etnia zapatista. También fue muy decepcionante que desde la primera asamblea que hubo, su comandante Marcos nos corriera, así prácticamente nos dijo que nos fuéramos, todos los que simpatizábamos con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador a Jalisco. Luego entonces Rafael Sebastián Guillén, el subcomandante Marcos, se oponía tajantemente a la cuestión electoral. Obvio, el levantamiento zapatista fue un levantamiento armado que se decía marxista indigenista. Luego entonces, si somos concretos, si somos objetivos, el marxismo renega de las elecciones, invoca la vía armada para acabar con el sistema capitalista para acceder al socialismo. Luego entonces, yo no puedo entender cómo un grupo zapatista
que se dice marxista, y no puedo entender cómo muchos extranjeros que se dicen internacionalistas marxistas están en 2018 entrando a un juego electoral. Un juego electoral que tiene a todas luces la intención de impedir que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República. Estas incongruencias son decepcionantes, Sonia, no únicamente para nosotros. Los pueblos originarios de la Ciudad de México con los que yo he platicado están decepcionados y se oponen a que haya una mujer indígena como candidato a presidente de la República. Pero bueno, al final de cuentas, Marcos, que recibe órdenes del neoliberalismo nacional e internacional, ya impuso y ya planchó una candidata que un puñado de indígenas de toda la República Mexicana creen que van a postular ellos el 25 de mayo en Ovintic, Chiapas. Sonia, esto es una burla. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sí escuché desde hace varios meses que el Ejército Zapatista va a lanzar una candidata indígena. No tengo nada en contra de eso. Me parece que todas y todos en este país tenemos derecho para poder competir por un cargo público, pero es sospechoso desde el punto de vista de que Marcos ha salido en el 2006 con la sexta declaración, en el 2012 con la otra campaña, ahora con la candidata indígena, un poco para distraer y para poder tener un escenario y descalificar a todos los demás, incluyendo a López Obrador. Eso es lo que a mí me parece sospechoso. Creo que los extranjeros no tienen por qué venir a opinar en nuestro país acerca de quiénes nos deben de gobernar. No pueden llamarse internacionalistas porque no están combatiendo en una revolución armada. En todo caso son injerencistas. El gobierno federal a cargo de Carlos Salinas de Gortari era sanguinario y siguió la recomendación de varios de los dinosaurios priistas del momento, como el extinto Fidel Velázquez, quien tachaba a los zapatistas de violadores de la ley, de transgresores de la ley, y se atrevió a declarar que el Estado fallido mexicano debería de alquilarlos. Las células que los apoyábamos también sufrimos represión de los priistas, del gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari. Muchos fuimos los activistas prozapatistas agredidos por el gobierno priista de Salinas de Gortari. A varios los desaparecieron, encarcelaron o mataron. Muchos indígenas chiapanecos, zapatistas y no zapatistas, fueron asesinados por los bombardeos sin misericordias del ejército mexicano en la selva lacandona. Otros cayeron en un desigual combate con las Fuerzas Armadas, e inclusive policías municipales que también eran indígenas fueron asesinados por los zapatistas. Pero ¿y Marcos? ¿Qué pasó con él? ¿En qué momento Marcos pasó a ser operador de las oligarquías financieras en México? Para nuestro colega periodista independiente y documentalista, Hugo Saad, Marcos fue cooptado por los priistas al servicio de las oligarquías financieras y operó para estos al generar el caos en una región muy vulnerable del país, los Altos de Chiapas, para advertirle con esto a Carlos Salinas de Gortari que los verdaderos dueños de México y el mundo son los empresarios, los dueños de los grandes capitales, los neoliberales y no los políticos. En Canal 43 creemos que Marcos y otros indigenistas mestizos que organizaban a los indígenas chiapanecos en la selva lacandona fueron descubiertos por los servicios de inteligencia militar, sometidos y obligados a trabajar para los verdaderos dueños de México, para los empresarios, dueños de las empresas transnacionales neoliberales. Carlos Salinas de Gortari fue prácticamente obligado por los dueños del dinero mundial y nacional a reformar la Constitución mexicana para que un hijo de extranjeros pudiera ser presidente de México. Las oligarquías financieras denominadas neoliberalismo ya habían decidido quitarle el poder al desgastado PRI y en el año 2000 imponer, como sucedió, a un presidente cómico, al empresario Vicente Fox Quesada. Cualquier parecido con el empresario y mandatario norteamericano Donald Trump no es coincidencia, es un proyecto neoliberal.
Mientras que los dueños del dinero en México y en el mundo habían decidido imponer la alternancia neoliberal, PRI y PAN, Carlos Salinas de Gortari pretendía eternizarse en el poder, postulando a Luis Donaldo Colosio como presidente de México, y que éste a su vez reformaría la Constitución, con su mayoría priista, para que Carlos Salinas de Gortari se pudiera reelegir, y así subsecuentemente hasta el final de los tiempos. Pero las oligarquías financieras neoliberales no lo iban a permitir, y primero le dieron la orden a Marcos de movilizar y levantar a los indígenas zapatistas como una advertencia directa de que quien manda en México son los dueños del dinero y no los políticos. Cuando Carlos Salinas de Gortari respondió con violencia y masacres contra los indígenas zapatistas y contra los operadores zapatistas, los dueños del dinero tomaron la decisión tajante y contundente: el asesinato de Luis Donaldo Colosio, del fin de Salinas de Gortari y parte fundamental de su perverso plan. A los compañeros, camaradas, señores de Canal 43, estamos aquí con el compañero y amigo Otón Cortés, que fue acusado por el Estado fallido mexicano como el segundo tirador en el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio. ¿Qué nos puedes decir así a grosso modo? ¿Qué fue lo que sucedió ese día que tuvo impacto y trascendencia mundial, que muchos especuló, pero que en la realidad nunca la supimos? ¿Qué es lo que tú nos puedes decir para los señores de Canal 43? Sí, buenas tardes, que nada, gracias, ¿no? Me da gusto saludarte, conocerte. Estamos aquí en la plaza, precisamente de la Unidad de la Esperanza. Aquí afuera donde fue asesinado el licenciado Colosio. Ese día fue un día por la tarde, como ahorita casi a esta hora, aquí en Lomas Taurinas, en Tijuana. Y pues era un momento de alegría, de mucha alegría personal para mí también, por qué no decirlo, para que estamos recibiendo y escuchando un discurso del futuro presidente de México. Porque sí iba a ganar, para mí sí iba a ganar, sí, la verdad. Era gente designado. Así es, de todos los colores estaban aquí presentes. Dio su discurso aquí arribita, posteriormente bajamos, yo me incorporo del lado izquierdo de él, y eso escuchamos música primero, la música de la culebra, aquella con los mítines del PRI, aquel famoso mítines del PRI de mucha gente, acarreados también, por qué no decirlo, del Pau Pau, la camiseta, la gorra, y mucha alegría, ¿no? Yo escucho como dos cuentitos. Es el momento que todo el mundo corremos, todo el mundo, algo inexplicable, un dolor profundo que le dio la vuelta, como bien dices, al mundo, ¿no? Con la muerte del licenciado Colosio. De ahí pues apoyamos, los líderes de aquí apoyaron también, porque no, la gente para salir de aquí, del lugar, de aquí que era muy atropellado el lugar, pero se salió y se llevó al Hospital General, a donde posteriormente falleció. Otón, te quiero hacer una pregunta. Se han manejado muchas especulaciones. Mucho se dice que hubo dos agresores del licenciado Luis Donaldo Colosio, sabemos que tú no fuiste. Mario Aburto se dice que lo utilizaron porque era un desequilibrado mental, pero creo que todos los mexicanos tenemos en claro que fue un crimen de Estado. Nosotros en Canal 43 consideramos que fue un autogol del Estado fallido mexicano que en aquellos entonces encabezaba Carlos Salinas de Gortari. No obstante, te quiero comentar, para nosotros Carlos Salinas de Gortari no fue el autor intelectual. Fue gente del mismo partido tricolor, los autores intelectuales, pero ellos tienen que buscar chivos expiatorios. Tú fuiste avasallado, tú fuiste torturado, tú fuiste agredido. Cuando esto sucedió, ¿qué es lo que tú pensabas? ¿Cuál era tu salida en ese momento para salir de ese gran problema? Te estaban acusando ni más ni menos que del asesino del inminente presidente de la República, Luis Donaldo Colosio, en agosto de 1994. ¿Qué pensaste? O sea, ¿qué sentiste? Te estaban acusando de un magnicidio. Sí, mucha tristeza, porque para empezar, vienen un año después de los hechos, vienen por mí. Un año después se iba a cumplir un aniversario más. Entonces, como en México se acostumbra, hay que agarrar al más tonto, al chivo expiatorio. Yo era el chofer. ¿Qué querían de mí? Yo les manejaba a los gobernadores, senadores, diputados. Pues era un sistema del PRI nada más en ese entonces. Entonces me decían de que estaban torturando, querían que yo incriminara a Manlio Fabio Beltrones, que era el gobernador de Sonora, que él nos había mandado a atentar en contra de la vida del licenciado Colosio y al general Domiro García Reyes, cosa que no era cierto,
que nunca les firmé nada y por eso fue la tortura. Pero sí pensaban en que me iban a matar, como se acostumbra aquí, como se acostumbra en México, ¿por qué no decirlo? La fabricación de pruebas, la compra de testigos y todo lo que hicieron, que compraron testigos para incriminar. Como una forma de demostrar fuerza y poder, así como la mejor forma de resistirme a la imposición de Ernesto Zedillo, discípulo de Joseph Córdoba Montoya y candidato de las transnacionales vía el Grupo Atlacomulco, la respuesta salinista fue el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI. El movimiento zapatista y el mismo Marcos sirvieron de peones en el juego de ajedrez entre las empresas y los empresarios más poderosos de México y el mundo contra la desquiciada y corrupta cúpula priista neoliberal encabezada por Carlos Salinas de Gortari. Es decir, Marcos y los zapatistas jugaron un papel más que denigrante en un tablero de ajedrez entre políticos y empresarios corruptos. Pero, ¿y los indígenas masacrados? ¿Y los activistas asesinados? ¿Y los pueblos originarios desplazados? ¿Quién se ha preocupado por ellos? ¿Qué papel juega Marcos y los indigenistas en el escenario político nacional? ¿Qué papel juegan ahora los extranjeros zapatistas que prácticamente intervienen en asuntos internos y fundamentales para los mexicanos? ¿Qué papel juegan los colectivos zapatistas integrados por mestizos, muchos de ellos anarquistas, en el tablero político donde quienes mandan son los ricos, los poderosos y los empresarios neoliberales? ¿Por qué el ejército zapatista solo aparece cada que va a haber una elección? El Grupo Atlacomulco, Carlos Salinas de Gortari y los empresarios neoliberales ya se pusieron de acuerdo, y prueba de ello es el fraude electoral de Felipe Calderón en 2006 y el fraude electoral de Peña Nieto en 2012. Mientras esto sucede, la familia de Marcos ocupa un lugar de confort en el PRI nacional, y Marcos, del que se presume vive en Francia, vive una fantasía que él mismo fabricó en los Altos de Chiapas. Mientras Marcos juega de héroe enmascarado, a los mexicanos y sobre todo a los indígenas nos siguen robando, saqueando, matando, encarcelando, asesinando y sobre todo hundiendo en la miseria y marginación. Los indígenas en Chiapas y en todo el mundo siguen sufriendo las calamidades del neoliberalismo y son tan solo unos miles de zapatistas en los Altos de Chiapas quienes se han organizado y superado. Eso debemos de reconocerlo. Pero Marcos fantasea y engaña al mundo al encabezar un falso congreso que de nacional no tiene nada y de indígena tiene muy poco. Cuando trabajábamos como locutores de Radio AMLO, un joven indígena chiapaneco de Arriaga en los Altos de Chiapas llegó a México pidiendo ayuda porque su comunidad estaba siendo invadida por una empresa cooptadora de aire, que era propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quienes con lujo de violencia y por encima de la ley les estaban arrebatando sus tierras a campo abierto y habían puesto grandes captadores de aire para generar energía eólica, y a varios indígenas que se opusieron a esto en sus tierras los habían encarcelado y en algunos casos hasta desaparecido. Cuando en Radio AMLO en 2015 entrevistamos a este joven, a quien identificaremos como el Meño, le preguntamos: Meño, ¿por qué no has acudido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional? A lo cual Meño, indignado y bastante enardecido, respondió: Marcos y el Ejército Zapatista son unos farsantes y vividores de la selva lacandona. Ellos apoyan al gobernador Velasco y no les importa lo que pasa en las comunidades indígenas. Los únicos que viven en un estado de confort son los zapatistas porque trabajan para el PRI, nos aseguró. Muchos de los investigadores y periodistas han señalado a Marcos como un vividor. Muchos son los políticos de izquierda que han destacado el penoso papel que los indígenas zapatistas han jugado para el neoliberalismo internacional en México. También muchos han sido los intentos por desenmascarar a Marcos y al ejército zapatista. Pero nadie contaba con las pruebas que ahora tiene Canal 43. Pruebas contundentes y verídicas de las falacias de Marcos en la selva lacandona. Ahora Canal 43 lo expone a sus seguidores. Canal 43 tiene videos, fotos y testimoniales extraídas en vivo desde el Sidesi Zapatista, en las afueras de San Cristóbal de las Casas.
desde el Caracol Zapatista de Oventic, municipio autónomo en los Altos de Chiapas, donde se realizó un muy cuestionable quinto Congreso Nacional Indígena, donde tan solo cerca de 300 indígenas de todo México asistieron, 3 o 4 mil indígenas zapatistas y casi 20,000 extranjeros y mestizos mexicanos. Las imágenes de fotos y videos al interior y en las afueras del CIDESI Zapatista de San Cristóbal de las Casas y del Caracol Zapatista de Oventic, territorio autónomo zapatista, demuestran cómo miles de rubios extranjeros y mestizos latinoamericanos, argentinos, uruguayos, chilenos, colombianos y hasta centroamericanos costarricenses avasallaban el multicitado Congreso falazmente indígena. Las incuestionables imágenes en vivo del reality show zapatista nos trajo cientos de amenazas y hasta insultos por parte de extranjeros y anarquistas zapatistas. Nos tacharon de infiltrados, de policías de gobernación y advirtieron acciones legales en contra de nosotros en cortes internacionales. Pero los extranjeros injerencistas jamás recularon en que eran ellos quienes tenían primero que respetar las leyes mexicanas para poder actuar conforme a derecho. Contamos también con imágenes en vivo desde la iglesia, kiosco y Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, que son mudos testigos del papel que Marcos juega en la historia reciente de nuestro sufrido México. La intención de Canal 43 es recapitular un levantamiento armado presuntamente organizado por las fuerzas más oscuras del PRI en nuestro pobre país, por parte del Grupo Atlacomulco, en contubernio con los dueños del dinero en México y el mundo, que nos dejó marcados a miles de mexicanos que estuvimos vinculados a un movimiento indigenista presuntamente falso. Ciudadanos originarios de los pueblos de la Ciudad de México han cuestionado de fondo la decisión de Marcos y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de postular a una mujer indígena como candidato independiente a la presidencia de la República en las próximas elecciones. A darse no solamente al quinto Congreso, sino a continuar las consultas que están haciendo en todo el país y en algunas comunidades cercanas aquí del Valle de México. Entonces, compañera Macaria, pues bienvenida a su casa. Narciso Coyaminecha, Hiari Curi María Macario Salvador, Quisiera buenas noches a todos. Mi nombre es María Macario Salvador, soy originaria de la isla de Jaracuaro, de la región del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. Bueno, ¿realmente un movimiento armado indigenista de corte marxista puede intervenir en un proselitismo electoral? En Canal 43 decimos: si Marx viera esto, se moriría de vergüenza. Los extranjeros zapatistas en la Ciudad de México y en San Cristóbal de las Casas, que se invocaban marxistas internacionalistas, con la decisión de Marcos pasarían a ser simplemente revisionistas e injerencistas electoreros, y el gobierno federal debería expulsarlos del país, porque nuestras leyes son claras y no permiten que un extranjero haga campaña electoral en favor de ningún candidato. Sin embargo, esto a muchos extranjeros zapatistas, que se presumen marxistas y se dicen internacionalistas, no les interesa. No vienen a México a tomar las armas y a derrocar a ningún gobierno neoliberal, como el marxismo ortodoxo lo indica. Ellos solos tienen la obsesión, y de eso presumen, de evitar que Andrés Manuel López Obrador sea presidente en 2018. Dionisio, un griego que se dice estudiar un posgrado en la UNAM, en la Ciudad de México, y que al parecer venía a apoyar el movimiento armado zapatista, como un buen marxista internacionalista que dice ser, ya diseñaba en el Café Zapatista de la delegación Benito Juárez estrategias publicitarias de campaña para evitar que Andrés Manuel López Obrador llegara a ser presidente. Cuando Dionisio planeaba cómo volantear y pegar carteles de campaña en favor de la candidata indígena independiente de Marcos, los camaradas alemanes del periódico Praxis, visiblemente apenados, solo guardaban silencio ante el entusiasmo electorero de Dionisio, el griego internacionalista marxista. En Canal 43 estuvimos presentes durante los trabajos del mal llamado Quinto Congreso Nacional Indígena, que se llevó a cabo en las instalaciones del CIDESI Zapatista en San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, y en el Caracol de Oventic,
Municipio Autónomo Zapatista, el 31 de diciembre de 2016 y el 1 de enero de 2017. En Canal 43 tenemos la obligación de ser objetivos y precisos con nuestras opiniones y valoraciones dentro de la subjetividad que un trabajo periodístico requiere, para informar y documentar a nuestros seguidores, razón de ser de ese documental y trabajo periodístico que desarrollamos. Debemos de recordar a nuestro público y seguidores la triste realidad de los pueblos originarios de América durante la conquista a la que fuimos sometidos por europeos con ambición de poder y dinero. Cómo con el mito de la falaz evangelización nuestros antepasados indígenas fueron sometidos, vejados, humillados, violados y sus tierras saqueadas por los conquistadores españoles, ingleses, portugueses y franceses, quienes son, muy a pesar nuestro, también nuestros antepasados. Los mexicanos somos mestizos no por querer serlo, fueron los ladrones y vividores conquistadores los culpables de ello. Sin embargo, somos mexicanos con todos los derechos constitucionales y ancestrales de nuestra mestiza nación, entendiendo que solo el 10% de los mexicanos son indígenas y el 90% somos mestizos. Debemos recordarle a los extranjeros y anarquistas zapatistas que de los estudiosos es sabido que las empresas transnacionales mineras, canadienses y suecas pretenden explotar, y ya lo están haciendo, el llamado cordón de oro de la Sierra Madre Occidental, que del estado de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pasando por el poniente del Estado de México, están literalmente sobre yacimientos de oro. E inclusive, una de las hipótesis independientes de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa señala cómo esto pudo ser un motivo de la agresión. Luego entonces, el mito conquistador europeo zapatista de que los verdaderos dueños de México son los indígenas y los pueblos originarios es un excelente paradigma creado por intereses oscuros extranjeros para que dejemos a los indígenas solos y vuelvan a saquear nuestro país. Ahora bien, Marcos, que no acepta, pero tampoco desmiente, ser Rafael Sebastián Guillén, y que 23 años después de haber hecho su aparición tras un pasamontañas, lo sigue haciendo sin razón alguna, y se toma el derecho de descalificar al pueblo mexicano mestizo, con el falaz argumento de que son los pueblos originarios los verdaderos dueños de México, olvida que él es un criollo hijo de españoles, nacido en México, y que los mestizos mexicanos también somos descendientes de indígenas, al tiempo de que somos la inmensa mayoría que conforma este sufrido país. Marcos, que engaña a indígenas, pretende engañar ahora a los mexicanos mestizos y corrernos de nuestra tierra, para que las empresas transnacionales neoliberales roben lo que es nuestro. Eso demuestra una vez más que Rafael Sebastián Guillén, Vicente, no solo trabaja para las oligarquías financieras nacionales e internacionales, sino que ya es un convencido priista. Marcos, que ahora pretende autonombrarse subcomandante galeano, pretende olvidar que es hermano de una diputada priista, Paloma Guillén, la cual es despreciada por el pueblo mexicano, al tiempo que tras un pasamontañas se va de la realidad de ser tío de un operador priista dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Tricolor, y nada de a muertito cuando se le imputa ser sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, uno de los jefes máximos del cártel del Golfo en su natal Tamaulipas. Marcos, al estilo clásico priista, ni ve ni oye, solo habla mucho. Asistimos a un Congreso Nacional Indígena planchado al estilo PAN, PRI o PRD. Cuando a Canal 43 se nos pidió realizar un documental sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque ahora lo nieguen, se decidió tomar como referencia y punto de partida el mal llamado Quinto Congreso Nacional Indígena en el CIDESI Zapatista de San Cristóbal de las Casas y en el municipio autónomo de Oventic, Chiapas. Se nos informó desde agosto de 2016 que el Congreso Nacional Indígena decidiría postular a una mujer indígena como candidato independiente a presidente de México, pero los pocos indígenas no zapatistas que asistieron al referido Congreso no lo sabían. En Canal 43 nos registramos vía internet al Congreso Indígena y luego de aceptarnos, acudimos al CIDESI en San Cristóbal de las Casas el 28 de diciembre de 2016,
donde 2 mujeres españolas y una alemana nos extendieron credenciales para un Congreso Internacional de Ciencias, falacia con la que miles de extranjeros asistieron al falso Congreso Nacional Indígena en los Altos de Chiapas. Cuando el grupo de Canal 43 asistió al mal llamado Congreso Nacional Indígena en los Altos de Chiapas, decidimos ir en 2 caravanas diferentes para tener un referente distinto de lo que veíamos. En Canal 43 decidimos involucrarnos con los verdaderos protagonistas del evento y no con aquellos que tuvieran la misión de dar ruedas de prensa a los medios informativos asistentes. Lo importante para nosotros en nuestro trabajo es ver los sucesos desde una perspectiva real y no oficialista, y por ello nos abocamos a abordar nuestro trabajo desde un colectivo universitario y desde un colectivo zapatista. La verdad de lo que vimos, las incongruencias que percibimos y las conclusiones obvias e irrefutables en que coincidimos fueron: primero, el SIDESI zapatista de San Cristóbal de las Casas, definido por muchos zapatistas como una escuela de artes y oficios ideado por el extinto obispo Samuel Ruiz, para todos los indígenas chiapanecos que lo solicitaran, es, para Canal 43, un centro de operaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para los jóvenes y los niños de las bases zapatistas en los Altos de Chiapas. Este SIDESI, que hace las veces de un excelente centro de adoctrinamiento marxista e indigenista, con una envidiable disciplina y unas extraordinarias instalaciones, tenemos que reconocerlo, es en su mayoría ocupado por extranjeros, europeos, norteamericanos, canadienses, sudamericanos y muchos mestizos mexicanos de las ciudades de México y Guadalajara, principalmente. Los extranjeros y los mestizos, que se encuentran por miles, se autodefinen como zapatistas adherentes a la secta de la selva lacandona, la cual pareciera ser la Biblia del subcomandante Marcos. Pero ¿por qué los zapatistas extranjeros y mestizos intentan ocultar la verdad? En Canal 43 difundimos en redes sociales esta inobjetable y para nosotros intrascendente realidad, y que ya la priista Lolita de la Vega había informado en 1998, después de la masacre indígena de Acteal, en su programa Hablemos Claro de TV Azteca. Ciudadanos franceses, italianos, argentinos, alemanes y españoles no solo nos insultaron y ofendieron, sino que nos amenazaron públicamente por haber osado decir la verdad. La pregunta que surge ante esto es: ¿qué esconden en los Altos de Chiapas? Cuando señalamos que los extranjeros dentro del SIDESI zapatista eran los que organizaban, informaban, dirigían y hasta ordenaban, varios italianos enfurecidos con esta verdad inobjetable e incuestionable, iniciaron a organizarse para buscarnos en la Ciudad de México y, según su propio dicho, hacernos tragar nuestras palabras y escupirnos la cara. Todo esto por habernos atrevido a decir una verdad obvia, contundente e irrefutable. ¿Acaso pensarían los extranjeros zapatistas que pueden tapar el sol con un dedo? Pero además, ¿qué hay detrás de esta realidad que quieren ocultarla a costa de lo que sea? Cuando los periodistas de Canal 43 compartimos y empatamos información en las afueras de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fuera de las instalaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, coincidimos en que los turistas revolucionarios zapatistas realmente se creían mexicanos y realmente se creían indígenas, y pretendían postular a una mujer como candidata independiente a presidente de México en 2018, lo cual Canal 43 supo desde agosto de 2016. Los extranjeros zapatistas veían como su principal enemigo no al priista y primer mandatario de México, Enrique Peña Nieto, responsable de varias de las masacres indígenas más sangrientas en los últimos años. Ni siquiera veían como sus enemigos a los rancios panistas de ultraderecha que, de la mano del espurio Felipe Calderón, eran responsables de decenas de muertes en México. No, los extranjeros zapatistas consideraban como su principal enemigo al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Los turistas revolucionarios zapatistas prometían en el SIDESI zapatista y en el Caracol de Oventic, en Chiapas, hacer lo imposible para que Andrés Manuel no fuera presidente, al mismo tiempo que repetían que tampoco buscaban que su candidata indígena llegara al poder. Luego entonces, en Canal 43, lanzamos una pregunta irrefutable:
¿Qué querían los extranjeros zapatistas y los mestizos zapatistas si no pretenden que su candidata sea presidente? Si los zapatistas impiden que López Obrador tome el poder y se oponen que la mujer indígena gane la presidencia, entonces, ¿pretenderán que el candidato ganador en México sea Margarita Zavala? Su ignorante y peyotera realidad revolucionaria les hace olvidar e ignorar que Margarita Zavala es la neoliberal pareja del asesino xenófobo Felipe Calderón, culpable de la muerte de cientos de miles de mexicanos, porque ella es parte del proyecto neoliberal asesino en México, y todo parece indicar que los turistas revolucionarios zapatistas o no lo saben o se hacen tontos. La candidatura presidencial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional busca visibilizar la lucha de los indígenas o simplemente tronar al López Obrador. Por fin, los dignos rebeldes de Chiapas reconocen las elecciones como un escenario importante para la lucha social. No es suficiente solamente de construir autonomías a nivel local, sino que también hay que construir un país, una república, un México autónomo. No es suficiente solamente protestar y exigir justicia, sino que también hay que entrar en la lucha por el poder público. Todos los países casi en América Latina han tenido la oportunidad en los últimos años de experimentar con gobiernos de izquierda, gobiernos populares, en que desde el más alto nivel se construye la participación democrática. México también merece un gobierno así. Sin embargo, en su comunicado la semana pasada, el Ejército Zapatista se niegan a reconocer a Morena, a sus colegas de esta batalla electoral. Dicen que todos los partidos son iguales y le apuestan a la figura de las candidaturas independientes. Estas candidaturas independientes que lo que buscan es privatizar la política. Ya conocemos los casos del Bronco, de Juan Buenotorio, de Ross Perot. Nos llama la atención esta decisión y nos hace pensar que quizás este cambio de táctica de parte del Ejército Zapatista podría implicar en realidad una continuidad de la misma estrategia de siempre dividir a la izquierda con el fin de negociar con el poder y dejar las cosas tal y como están. Hagamos votos que esto no sea el caso. La ignorancia de los turistas revolucionarios zapatistas inicia cuando desconocen, primero, que ellos no son indígenas, que ellos no son mexicanos y por ende no tienen permitido participar en campañas electorales ni hacer proselitismo en favor o en contra de cualquier candidato en México. Su trasnochado internacionalismo marxista peca de ignorancia porque se sienten más marxistas que Marx, porque ni siquiera recuerdan que un gran internacionalista marxista, como lo fue León Trotsky, que murió asesinado en México, antes de adoptar poses internacionalistas fuera de Rusia, demostró una gran convicción nacionalista rusa y recorrió todo su país promoviendo y organizando la gran revolución bolchevique socialista de 1917. Cuando países como Grecia, Irlanda, España y hasta la misma Inglaterra, parte vulnerable de la Comunidad Económica Europea y del euro, ven resquebrajada su economía y bajar los índices en el nivel de vida de sus pobladores gracias al fracasado neoliberalismo y a la falsa globalización, la retórica discursiva del internacionalismo suena hueca y vacía, porque pretenden luchar por México los extranjeros, pero no por su país que tanto los necesita. Dionisio, el griego del café zapatista de la delegación Benito Juárez, que todos los días buscaba cómo sacar adelante la lucha de los zapatistas mexicanos en los Altos de Chiapas y que no sale de este café en la Ciudad de México, es un gran internacionalista que lucha todos los días por los indígenas zapatistas, pero es un pésimo nacionalista que ha abandonado a su país, Grecia, que está en bancarrota y no hace nada por él. ¿Cuántos casos como el del internacionalista Dionisio el Electorero podemos encontrar dentro de la farsa zapatista en México? Los internacionalistas zapatistas son candil de la calle y oscuridad de su casa, o simplemente vienen a México a jugar a la revolución. Después de una detallada y exhaustiva investigación sobre el Vito de Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Canal 43
está en condiciones de resumir. Las oligarquías financieras nacional e internacional, que han compartido y designado el poder político con las cúpulas partidistas del PRI y del PAN en México, han tenido la capacidad suficiente para crear un falso mito llamado Marcos, que ha servido de alfil dentro del ajedrez político mexicano y que ha cooptado a un grupo de indígenas chiapanecos para hacer el trabajo sucio del neoliberalismo. La gran ventaja de Marcos y el falaz movimiento zapatista al vincularse con los extranjeros de todo el mundo se da cuando lo mismo vienen extranjeros de shopping a México y dejan divisas que hacer turismo revolucionario y hasta electorero para incidir en la vida interna del país. Los extranjeros zapatistas con alma indigenista pueden parecer inofensivos y hasta cómicos para nosotros. Sin embargo, no sabemos cuántos de estos extranjeros idealistas e ignorantes de nuestra realidad nacional puedan ser agentes de la CIA, del Mossad judío sionista o mercenarios a sueldo de las grandes y amafiadas empresas transnacionales que vienen a saquear México. Las desapariciones forzadas, los encarcelamientos políticos y los asesinatos de indígenas, periodistas, campesinos y luchadores sociales en las últimas décadas obedecen en gran medida a las órdenes dictadas por las oligarquías financieras, por los dueños de las empresas transnacionales, por las 70 u 80 familias más ricas del planeta. Es decir, no por los políticos, sino por los empresarios, los verdaderos dueños del mundo. Esta triste hipótesis neoliberal que Canal 43 sostiene se desprende de todas las citas de texto de aquellos periodistas que han investigado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a Rafael Sebastián Guillén, alias Marcos, desde 1983 en que se fue a la Selva Lacandona. Se ha investigado el levantamiento zapatista del 31 de diciembre de 1993 y el 1 de enero de 1994, entendiendo el verdadero significado de este falso levantamiento indígena. Entre los periodistas que coinciden con Canal 43 encontramos a Diario El País, Análisis y Propuesta, Martín F. Mendoza, BBC Mundo, Antolini, enero 2014 y Lolita de la Vega. Canal 43 solo tiene compromiso con la verdad. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza.